Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por la presencia en el Ministerio de Igualdad. Además, porque esta es la tercera semana antirracista, ya se va asentando estas jornadas que estamos llevando a cabo en el Ministerio y en la Dirección General, además en mesas de trabajo y encuentros justamente para explicar de una manera un poco más amplia el trabajo que estamos haciendo en la Dirección General y en el Ministerio de Igualdad. Queda dicho que algunos de los hitos que estamos llevando a cabo en este Ministerio y en la Dirección General nunca antes se habían llevado a cabo en ningún gobierno que conocemos desde que tenemos democracia en este país, que es importante también que esto se sepa, ¿no? Las puertas del Ministerio, como sabéis, están siempre abiertas desde que estamos aquí, tratando de tener una interacción directa, absolutamente directa, con la sociedad civil, organizada o no, porque sabemos que es una cuestión compleja el alejamiento que existe entre las administraciones públicas y la sociedad civil. Pues bueno, voy a iniciar, pero como un pequeño discurso para presentar a las personas que están acompañándonos y, desde luego, daros absolutamente las gracias por estar aquí y apoyando esta Semana Antirracista, que forma parte de ese hito antirracista que sabemos que es un hito absolutamente al que queremos llegar, que es que en algún momento vivamos en un país sin racismo. Pues buenos días, buenas tardes en esta sede del Ministerio, que ya lo he dicho. Gracias de verdad esta Semana Antirracista en la que nos estáis acompañando. Gracias a las intérpretes de lengua de signo. Mi calurosa bienvenida, deseando que esas jornadas sean de vuestro interés. Siguiendo el formato de años anteriores, hemos organizado 3 mesas de debate y un encuentro abierto con la sociedad civil y las organizaciones antirracistas que se desarrollarán en el próximo y también tenemos el día 24, que es cuando cerraremos las jornadas. Y concretamente en este ministerio se debate sobre introducir una pregunta por origen étnico, que es algo que llevamos trabajando desde hace 3 años con el INE, y esta pregunta ayudará a tener en cuenta las opresiones que vive la población no blanca y poder implementar política pública de una manera muy sencilla a la hora de explicarlo. Durante esa semana vamos a retomar algunos de los temas que ya abordamos y que sabemos precisamente que la Semana Antirracista, de alguna manera, hacemos presentación del trabajo que estamos llevando a cabo en la Dirección General por las mesas que se establecen. Tenemos un compromiso, recomendaciones e instrumentos emanados de los organismos internacionales. Y quiero disculpar a la ministra, a nuestra ministra, que es una pena que no pueda acompañarnos, nos está acompañando nuestra secretaria de Estado, y porque, como sabéis, está en la moción de censura que nos ha presentado Vox. Y es un placer abrir esta tercera semana antirracista, y todavía más lo es con vuestra compañía. Querida secretaria de Estado, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También me complace saludar afectuosamente a las compañeras, a los componentes que van a inaugurar estas jornadas, como son Antumi Toasille, que todos vosotras y vosotros conocéis, que es presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial. También está Sara Jiménez, que es nuestra representante española en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia, la ECRI. Gracias, Sara. Y la presidenta de la Fundación del Secretariado Gitano. También nos está acompañando María Celeste,
Sánchez, la primera senadora mexicana afrodescendiente. Muchas gracias, María Celeste, por acompañarnos. No quiero haceros perder más tiempo y yo también estoy deseando escucharlas, pero me vais a permitir que use unos minutos para anunciar algunos de los temas logísticos de interés en este ministerio. Quiero informarles de que al terminar esta mesa inaugural, aproximadamente sobre las 2, tendrá lugar en el hall del ministerio un catering almuerzo al que están obviamente invitados. Del mismo modo, quisiera comunicar para vuestro conocimiento que estas sesiones de la tercera sesión de antirracismo se están grabando y, como han podido deducir de mis palabras iniciales, algunas de las sesiones se van a difundir en directo y en el canal de streaming de YouTube del Ministerio de Igualdad. Por último, 2 indicaciones eminentemente prácticas. En primer lugar, les pediría que conserven la identificación que les han colocado a la entrada del Ministerio como visitante por si abandonaran el edificio y quisieran volver a entrar. Sin más, espero que disfrutemos muchísimo de esta tercera sesión de antirracismo y doy la palabra a mi querida Celeste, que les iré dando la palabra poco a poco a medida que terminen de hablar. Gracias. Gracias. Bueno, pues saludo a todas las personas que nos acompañan y primero recordar la frase que dijo la compañera, que no hay feminismo sin antirracismo, no existe y no tendría que ser. Entonces saludo a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual en la inauguración de la tercera edición de la Semana Antirracista, al igual que a las personas que integran el Presidium, a Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a Antumi Tosige, presidente del Consejo para la Eliminación de Discriminación Racial o Étnica, a Sara Jiménez, diputada en las Cortes Generales por Madrid, y a Rita Bozajo, directora general por la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad, a la cual le agradezco mucho la invitación a esta tercera Semana Antirracista, a la inauguración de estas jornadas que se realizan en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, las cuales tienen por virtud llamar la atención sobre esta hidra de 1000 cabezas que azota a la humanidad, que lejos de estar apaciguada, goza de vital salud, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales. A 44 años de haberse proclamado esta conmemoración, que nos llama a tener presente el que el racismo mata, como sucedió en Sharpeville, Sudáfrica, en 1960, donde 69 personas fueron asesinadas por protestar públicamente contra el sistema de segregación racial. Aún nos preguntamos por qué esto aún continúa y sigue siendo un desafío que se encrudece en temporadas de crisis como fue la pandemia del COVID-19. Y al cual se suman nuevas formas y mecanismos con mayor alcance internacional, en el que incluso líderes nacionales siguen apegándose para negar el carácter diverso de nuestra humanidad. El pensamiento de estereotipos y prejuicios, el miedo a la diferencia y el desconocimiento siguen siendo tan poderosos. Por ello, es tan importante la celebración de este tipo de espacios en donde se incentive el debate de diversos sectores como el académico, el de servidores públicos y activistas, a fin de enriquecer el conocimiento y emprender acciones que atiendan a las manifestaciones contemporáneas del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y de las formas conexas de intolerancia. De la misma importancia lo constituye el emprendimiento de acciones a favor de las víctimas con miras a su reconocimiento, su visibilización y su desarrollo en igualdad de condiciones.
En tal camino, las experiencias en los diversos países han sido desafiantes, como lo es el contexto y la voluntad política por lograrlo. El racismo ha estado presente desde los orígenes de México y ha afectado de forma histórica a indígenas y afrodescendientes y en tiempos más recientes a personas en condiciones de movilidad. Por largo tiempo, las autoridades gubernamentales y la sociedad asumieron que el racismo no existía en nuestro país porque éramos una población homogénea, producto de la mezcla entre europeos e indígenas, omitiendo el origen africano, y que este fenómeno era propio de otros países donde había personas negras, como es Estados Unidos o Sudáfrica, y que eran segregadas. El racismo mexicano se caracterizó por la búsqueda de la asimilación de las integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, orillándolas a dejar su lugar de origen, su lengua materna, sus formas de organización y expresiones culturales, su medicina tradicional, en resumen, su cosmovisión. Es importante mencionar esto para saber que la población en general iba a adoptar y que eran dictados por las élites políticas y económicas bajo el discurso de una pretendida integración nacional. En el caso de las y los afrodescendientes, el racismo no solo se expresó de esta forma, sino también mediante la invisibilización y el borramiento de cualquier aspecto que distinguió a estas poblaciones. Por ejemplo, como parte sustantiva del mestizaje y de los procesos políticos e históricos del desarrollo económico, social y cultural de México. En cualquier caso, hubo una negación total, o dicho de forma eufemística, una amnesia, un desconocimiento del vínculo histórico de las personas negras con África, la trata transatlántica de personas esclavizadas originarias de este continente y con el sistema esclavista que imperó durante 3 siglos en lo que hoy es México, así como con las posteriores migraciones de la diáspora africana. El racismo hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes contemporáneas siguió operando mediante el desprecio social hacia todos los aspectos que las caracterizaban, como el color oscuro de la piel, las creencias, la forma de hablar y de vestir o las condiciones de pobreza en las que se encontraban. Este desafecto se hizo extensivo también a todo aquello que fuera similar o se vinculara con ellos. Es decir, bastaba con ser moreno para ser tratado en forma diferente sin que se constatara el origen indígena o afrodescendiente. Ello no fue fortuito, pues por largo tiempo se dispuso de todos los medios de comunicación como la prensa, el cine, el teatro, la radio y la televisión para ridiculizar y hacer escarnio de indígenas y afrodescendientes, al tiempo que se enalteció todo lo relacionado con lo blanco europeo y norteamericano. Los pueblos y comunidades indígenas de México comenzaron a hacer patente el racismo que históricamente padecían. Esta denuncia logró tener eco nacional gracias al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de inicios de 1994, que colocó en la opinión pública, entre muchos aspectos, el racismo que eran objeto las y los indígenas. En respuesta a estas demandas, en 2001 fueron establecidos en la Constitución General de la República los derechos de estos pueblos originarios a la autonomía y libre determinación. De forma subsecuente a esta coyuntura política surgió el movimiento afromexicano en las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca mediante la Fundación de México Negro, primera asociación integrada por personas afrodescendientes. Es la primera ocasión que estos actores tenían y son protagonistas de esta agenda que ya lleva ensanchándose más de 25 años. En resumen, esta agenda ha consistido en la recuperación, preservación y visibilización de la historia, de la identidad étnica y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades afrodescendientes, al igual que el reconocimiento de su presencia histórica y contemporánea y sus contribuciones a la construcción de nuestro país. En todos estos rubros que buscan la atención específica de las necesidades de las y los afrodescendientes y el mejoramiento de sus condiciones de vida, se han dado pasos significativos. Si se le compara con el pasado inmediato, en donde solamente existía la invisibilización. Entre lo que destaca la incorporación de la población de los pueblos y comunidades afromexicanas a la Constitución General, donde se les reconoce como pueblos originarios, como parte de la composición
composición pluricultural de la nación mexicana y se nos otorgan los mismos derechos que a los grupos originarios. No obstante, aún falta mucho por hacer. En el último cuarto de siglo, la lucha de indígenas y afrodescendientes por sus derechos también permitió visibilizar el racismo del que históricamente hemos sido objeto. Sin embargo, ello no tuvo tanta resonancia como otras de sus demandas y no escaló a una conformación de corriente o movimiento antirracista. Tal aspiración comenzó a gestarse en tiempos recientes a partir de la convergencia de actores diversos, entre los que se encuentran quienes reivindican su origen étnico, activistas relacionados con otros colectivos, académicos, actores y actrices que denuncian la denominada pigmentocracia, que predomina en ámbitos laborales. La aspiración de integrar un movimiento antirracista mexicano arroja saldos positivos hasta el momento, pues algunos colectivos con tal perspectiva se han constituido legalmente para dar mayor forma y alcance a sus acciones. En mi experiencia como activista y legisladora, considero que la causa antirracista ha comenzado a cobrar legitimidad entre la sociedad y sus instituciones, pues es minoritario el sector de la población que avala de forma abierta posiciones racistas. Asimismo, advierto disponibilidad por parte de las instituciones públicas en secundar toda acción que vaya contra cualquier forma de discriminación, como lo he podido constatar en el Poder Legislativo de mi país, en donde los 2 últimos años no se ha rechazado ningún proyecto que busque combatir la discriminación, además de que son numerosas las propuestas en tal sentido. Sin embargo, de forma paradójica, veo que las autoridades carecen de conocimiento y capacidades institucionales necesarias para atender el racismo, lo cual es producto del distanciamiento histórico que han tenido respecto a la atención de este flagelo y de sus víctimas. No quiero terminar mi intervención sin señalar que la responsabilidad histórica del Estado mexicano como de la comunidad internacional respecto al fenómeno del racismo debe de asumirse como un tema de justicia restaurativa. Se requiere una disculpa formal que atraviese todo el cuerpo social e institucional y la reconstrucción de la memoria histórica, así como la erradicación de la discriminación estructural de que han sido víctimas grupos de la población específicos cuyas desventajas históricas en el sector educativo, laboral, de salud y de acceso a la justicia han comprometido su desarrollo pleno. Reconocer lo que ha sido el racismo, así como las contribuciones al desarrollo económico, social y cultural de los grupos indígenas, afrodescendientes y en movilidad humana, son algunos de los primeros pasos hacia la construcción de un mundo más incluyente y una medida más para descalificar la legitimidad en la ocurrencia de este tipo de actos y a persuadir su reproducción. Esperamos que el ánimo de incorporar a las víctimas del racismo en las políticas públicas siga constituyendo un interés constante en la construcción de un diálogo constructivo que no solo legitime las acciones, sino que transforme la realidad de sus condiciones de vida y que tengan un mayor alcance. Tan importantes son las medidas de reparación como las de protección de las víctimas y de prevención del racismo, como lo es el hecho de involucrar a toda la sociedad en este importante encargo. De ahí que los invitamos a seguir realizando este tipo de encuentros para generar conocimiento crítico, debatir el perfeccionamiento de las acciones de política pública y difundir alcances o retos obtenidos hasta el momento con diversos actores en los escenarios nacionales e internacionales, y que compartan mediante la cooperación internacional con los diversos países en la continua lucha contra el racismo. Y pues esto les quería compartir acerca de lo que se ha vivido y cómo se ha vivido el racismo en México, porque considero que es importante que también lo conozcan desde España, ¿no? Compartimos un pasado en común, un pasado doloroso, un pasado en el cual tendríamos que primero visibilizarlo, después combatirlo y después eliminarlo. Entonces, les agradezco mucho la atención, agradezco mucho la invitación y espero que sea una jornada llena de éxitos y de más relaciones en el cual podamos combatir juntos el racismo y la discriminación racial. Muchas gracias. Chao.
Muchas gracias y le tocaría ahora el paso a Antumi Toasille, presidente del Consejo. Gracias, Antumi. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estimada secretaria de Estado, directora general, hermanas, hermanos en la lucha contra el racismo, amigas y amigos, aliadas. Un año más conmemoramos el 21 de marzo como una semana antirracista que lamentablemente sigue siendo una semana necesaria e imprescindible. Es un buen momento para hacer balance del camino recorrido y del trabajo realizado desde el CEDRE en los últimos meses, con el inestimable apoyo del Ministerio de Igualdad y la coordinación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Secretaría de Estado de Igualdad. Hemos aumentado, como se ha dicho, el presupuesto para el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica en un 350%. Ha aumentado su personal y horario de atención y pronto, como se ha anunciado recientemente, se pondrá en marcha su teléfono 021 para atención a las víctimas del racismo. Hemos aprobado 3 recomendaciones, una sobre medidas contra el racismo en el ámbito educativo. Gracias. La segunda, a raíz de la muerte de decenas de personas frente a la valla de Melilla. Y la tercera, para actuar contra el antigitanismo con mayor contundencia. Hemos emitido 2 informes, el informe sobre el marco estratégico de ciudadanía e inclusión contra la xenofobia y el racismo y el informe sobre el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Hemos publicado también la memoria anual del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, que en 2021 atendió un total de 860 casos de discriminación racial o étnica. Hemos lanzado la campaña masiva Sí es racismo, que visibiliza varios de los problemas más importantes de discriminación racial en nuestro país. El Consejo ha aprobado recomendar ampliar la representación de entidades de los grupos sociales atacados por el racismo, grupos afro y de origen norteafricano, del pueblo gitano, de Abya Yala, de Asia y otras comunidades. Y hemos sostenido decenas de reuniones con entidades sociales, acudido a foros internacionales como el de las personas de ascendencia africana en Naciones Unidas, y entre una diversidad de acciones que sería prolijo relatar aquí. En vista de lo anterior, el compromiso del Ministerio en la lucha contra el racismo es claro, contundente, como no se había visto en anteriores gobiernos ni en la historia de este país, como ya se ha dicho. Lo reconocemos y lo aplaudimos. Pero esto no quiere decir que no podamos y no debamos hacer más. Nos encontramos aquí, como se ha mencionado, porque un día como hoy, de 1960, la policía sudafricana abría fuego en Sharpeville sobre 7.000 personas que se manifestaban contra la ley de pases, asesinando a 69, incluyendo 10 niñas y niños. 180 personas resultaron heridas. Los pases eran una suerte de pasaportes internos que restringían el acceso a las personas clasificadas como negras de las áreas clasificadas como solo para personas blancas. Los pases convertían a la mayoría de las personas de Sudáfrica en extranjeras en su propio país. Por más que le doy vueltas a estos hechos, no puedo dejar de encontrar similitudes entre Sharpeville y la situación actual global norte-sur, y en concreto con otros asesinatos en fronteras africanas. No puedo evitar ver una relación entre el apartheid y el diferente trato que se da a las personas migrantes y refugiadas de África en Ceuta, Melilla y Canarias y las de Europa que llegan por carretera o en aeropuerto. Unas personas son vistas como una amenaza y pueden morir con escasa repercusión mediática y social, y otras son vistas como seres humanos plenos, merecedores de atenciones y acogida. Las y los panafricanistas no queremos migraciones forzosas. Aspiramos a que los países africanos tengan pasaportes fuertes como los de los países del norte global, pero eso no será posible mientras el neocolonialismo oprima a nuestros pueblos. Las personas africanas no tienen pases porque no hay un número mínimo suficiente de visados para ellas en el norte global, pero sí hay acceso libre para las materias primas que les son arrebatadas mediante acuerdos espurios. Por eso denunciamos que la violencia sobre los cuerpos africanos es el pilar sobre el que se sostiene el bienestar de Europa, y el racismo juega un papel central para que esa violencia sea posible sin consecuencias. Estos días hemos tenido que enfrentar las críticas de determinadas organizaciones sociales que percibían erróneamente que había una relación directa entre este ministerio y los hechos criminales de Melilla del 24 de junio del año pasado.
He señalado en diferentes ámbitos que me parece injusto que se realicen ese tipo de acusaciones. Son declaraciones maximalistas, estrategias que han errado por completo el objetivo, y por eso he declarado, hermana Rita, como única mujer afro en instituciones del Estado, que siempre fueron demasiado blancas, no estás sola. Me he esforzado en explicar que este Gobierno está conformado por varios partidos políticos y por un gran número de personas que no tienen por qué pensar exactamente igual sobre todas las cuestiones, aun cuando estén en el mismo barco, y que, por otra parte, tampoco tienen las mismas responsabilidades. Me he esforzado en explicar que somos muy pocas las personas no blancas en puestos de responsabilidad y que atacar a las pocas que existen por cuestiones que no les competen es un acto no solo poco estratégico, sino autodestructivo para la lucha contra el racismo. No somos ministras todavía, ni ministros, no somos secretarias y secretarios de Estado. Apenas estamos en el Parlamento y en los gobiernos autonómicos. Y he argumentado por ello que no podemos cejar en nuestros empeños cada vez que un gobierno de la Unión Europea lesiona los derechos de personas no blancas, directa o indirectamente, porque eso supondría dejar un peligroso vacío en las instituciones, ya que si queremos que desaparezca el racismo institucional, tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones. No es momento para abandonar espacios, sino para empujar para que se abran el gran número de puertas que siguen todavía cerradas. He argumentado todo eso porque realmente lo creo. Creo que nuestra exclusión histórica así lo exige y que la justicia social y política así lo demanda. Lo que no podré argumentar o defender, porque no encontraré una justificación, es que no lleguemos a la aprobación de la Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia en esta legislatura. Secretaria de Estado, las personas atacadas a diario por el racismo están cansadas de esperar a que se resuelvan otros asuntos antes de enfrentar los suyos. El pasado septiembre, en su segundo día tras empezar el colegio en Zaragoza, una niña no pudo aguantar más el acoso racista y la indiferencia de quienes debían poner coto a la situación e intentó suicidarse. No lo logró, pero otras niñas y niños sí. El racismo mata. Mata ruidosamente como en la frontera de Melilla y también mata en silencio. Mata los cuerpos y mata las expectativas y el potencial de millones de personas que tienen derecho a llegar a ser lo que quieren ser. Las niñas y niños que sufren acoso escolar racista y sus familiares, las personas que no pueden acceder a una vivienda digna, las personas excluidas del acceso a un puesto de trabajo por no ser personas consideradas blancas, no quieren oír hablar de tiempos y negociaciones políticas. No entienden por qué sus asuntos, que son los asuntos más importantes de cualquier sociedad democrática que se precie, la igualdad, la no discriminación, la justicia, son los últimos en ser atendidos. La educación no puede continuar siendo el lugar desde el que se replican retóricas que justifican las dinámicas históricas de opresión. La memoria histórica no puede ser solo la de la guerra civil. La colonización, el esclavismo, el neocolonialismo son crímenes cuyas consecuencias seguimos afrontando hoy en día y que exigen un desagravio. Las leyes no deben ser leyes pasivas que ponen en marcha mecanismos solamente cuando el mal está hecho. Deben ser leyes proactivas. Hemos aprendido con este Gobierno que no basta con no ser machistas, hay que ser feministas. Y debemos aprender que no basta con no ser racistas, hay que ser antirracistas. Necesitamos con urgencia una ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, porque no podemos defraudar el esfuerzo de centenares de organizaciones y miles de personas que se han movilizado para lograrla y que han participado activamente enviando propuestas, tantas como pocas veces se han visto en el diseño de ninguna ley en España. ¿Qué explicación podríamos darles si no se aprueba la ley? ¿Va alguien a decirles que son, a decirles que somos personas de tercera porque nuestras justas aspiraciones son las últimas en ser tenidas en cuenta? Necesitamos esa ley, la necesitamos con urgencia porque es una ley proactiva, imprescindible para seguir cimentando una sociedad mejor, una sociedad que no calla, que no permanece pasiva cuando a una porción
de su seno le son arrebatados los derechos de los que es acreedora. Una sociedad que sabe que la neutralidad en situaciones de injusticia favorece la opresión. Por todo aquello, apelo al Gobierno y a todas las personas con algún grado de responsabilidad en la toma de decisiones legislativas para que socialicen con urgencia el borrador que ya existe de dicha ley y poder así avanzar sin demora hacia la que puede ser una de las mayores y más necesarias conquistas sociales de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Antumi. Le toca ahora a Sara Jiménez. Gracias, Sara. Buenos días a todos y a todas. Gracias al Ministerio de Igualdad, concretamente la Secretaria de Estado, su directora general Rita, y al resto de participantes, ¿no? Amigos y amigas. Creo que nos encontramos ante un día relevante, un día de reivindicación en el campo de la defensa de la no discriminación, concretamente la discriminación racial o étnica. Y por ello me parece también relevante conmemorar, ¿no? Estamos conmemorando la Declaración de Derechos Humanos. Creo que es importante recordarla porque son los cimientos que han establecido a nivel legislativo el reconocimiento de la vida digna y de la igualdad de todos los individuos. Conmemoramos esta declaración internacional y creo que es importante ponernos dos grandes retos pendientes. El reto de avance firme legislativo y el reto de políticas valientes en el ámbito de la lucha contra la discriminación. Y cuando hablamos de la lucha contra la discriminación, creo que nos hemos encontrado en un momento legislativo de avance. Creo que hay que reconocer que por fin tenemos la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que transpone la Directiva 2000/43, que ya era hora de una transposición adecuada. En este granito me parece importante también sentir y compartir con vosotros el orgullo de que esta norma ha posibilitado una modificación que es muy relevante para todos los gitanos y las gitanas y para toda nuestra sociedad, que es la incorporación del antigitanismo en el Código Penal, en su agravante del artículo 22.4 y en el artículo 510 del Código Penal. Se hablaba antes, ¿no?, de ese reconocimiento, de esa memoria histórica. Pues yo creo que ahí nosotros hemos avanzado en un reconocimiento de la discriminación antigitana que hemos vivido muchos gitanos y gitanas en nuestro país. Ahora bien, los avances legislativos creo que es importante tener claro que no son suficientes si no los elevamos a la práctica. Y en la práctica tenemos la creación y la ejecución dentro de lo que es el marco de esta ley de la Autoridad de Igualdad de Trato y No Discriminación. No sería justo para todas aquellas personas que, como bien se ha dicho, tienen problemas discriminatorios para acceder a una vivienda, para acceder a un empleo, para acceder a un espacio de ocio, para vivir su vida con dignidad. No sería justo que se publicase una ley y se quedase en una proclama legislativa. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, porque nos conocemos unos cuantos, queremos eso. Queremos que haya una autoridad independiente, mandato que ya estamos incumpliendo. Ya han pasado los 6 meses de la publicación de la norma y es lo que las víctimas de discriminación y es lo que una democracia avanzada como la nuestra en el ámbito antirracista merece. Merece que se cree esta autoridad. Por eso que hoy, que es el Día Internacional contra el Racismo, quiero reivindicar la necesidad de la creación de la autoridad independiente en materia de igualdad de trato, porque es lo que las víctimas necesitan. Porque, miren, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad en el ámbito estatal y en el ámbito europeo, como ya dice la FRA, como dicen los estudios del propio Consejo, como decimos desde el Secretariado Gitano, es la infradenuncia en el campo de la lucha contra la discriminación. El 90% de las personas que viven la discriminación no lo denuncian. Siempre hemos dicho, ¿cuáles son las causas de la infradenuncia? Es la falta de confianza en el sistema y que tienes asimilado la discriminación como algo normal, digamos, en tu vida diaria. ¿Cómo lo podemos resolver? Las personas, las víctimas de discriminación, tienen que confiar en el sistema y para eso se necesita que las herramientas se pongan en marcha. Por lo tanto, apliquemos esa norma, creemos la autoridad porque es el deber que tenemos en estos momentos. Al igual que tenemos el deber
de establecer medidas específicas para aplicar el régimen sancionador. Miren, cuando hablamos de la Ley de Igualdad de Trato, yo siempre decía que dos de los cimientos de esta norma eran la creación de la autoridad y tener un régimen sancionador, porque debemos ser valientes en el campo de la lucha contra la discriminación, porque no debemos consentir que a la gente, por ser negra, por ser gitana, por cualquier condición, se les impida alquilar una vivienda. Es que es de lo más duro que yo escucho en mi entorno, que tienen dinero y no la pueden alquilar. Y es únicamente por ser gitanos, y le pasa a otros grupos de población. Por lo tanto, ya tenemos que decir, en España esto es inadmisible. Y claro que es inadmisible. Y para eso tenemos que aplicar régimen sancionador en esta materia. Para eso necesitamos una autoridad. Para eso necesitamos reforzar los servicios de acompañamiento a las víctimas e implicar a todos los actores clave en el camino. No se puede estar señalando a una víctima de discriminación igual que cualquier víctima de cualquier hecho discriminatorio o de cualquier violencia. Las víctimas de discriminación no se pueden sentir cuestionadas en nuestro país cuando quieren alzar la voz y decir, miren, es que tengo este problema por el hecho de lo que soy. Miren, es que soy un joven negro y no accedo a una discoteca porque en esta discoteca no se quiere negros, o no se quiere a gitanos, o no se quiere a personas LGTBI o cualquier tipo de condición. Yo creo que ya debemos afrontar las cuestiones con valentía y para eso es necesario que haya un buen régimen integral de lo que es asistencia con los propios actores. Hay que seguir formando a todos los actores claves, desde el ámbito jurídico al ámbito social, al ámbito educativo, todas las personas que van a tener contacto con las personas en el campo, digamos, o en la asistencia de la discriminación. Y miren, hablamos de discriminaciones cotidianas, ¿no?, que todos conocemos y que hemos podido en la asistencia directa, ¿no?, el propio servicio de asistencia a víctimas, pues ve esas discriminaciones cotidianas que al final te impiden el acceso a una vida digna. Es un lado cruel de la discriminación. No creamos que es un lado, digamos, como de baja intensidad, el lado más cruel de la discriminación, el que más excluye a las personas. Pero luego tenemos también que tener miradas valientes. He dicho, ¿ha habido avances legislativos en nuestro país? Sí. Y somos pioneros. Somos pioneros a nivel europeo con la inclusión del antigitanismo. Somos pioneros con esta Ley de Igualdad de Trato. Ahora bien, tenemos camino por recorrer en otras discriminaciones estructurales. Miren, los gitanos y las gitanas llevamos aquí desde el año 1425. Somos un pueblo al que la historia, como ustedes conocerán, pues no nos ha tratado nada bien. Hemos sido rechazados, ha habido intentos de exterminio, tenemos una historia dura. Y actualmente creo que hay discriminaciones estructurales que debemos ser valientes y corregir desde el Poder Legislativo y desde las políticas públicas. Actualmente en España existe la segregación escolar a la que nadie le gusta mirar. Existen unos altos niveles de fracaso escolar que afectan a los niños y las niñas gitanas. Porque miren, si les parece normal que el 63% del alumnado gitano no termine la secundaria obligatoria, estamos condenando a condiciones indignas a la nueva generación de gitanos. Estamos segregando a niños gitanos inmigrantes en determinados centros escolares y en determinadas aulas. Y esto, en una de las recomendaciones de la ECRI, la 13, en uno de sus apartados, tanto en el apartado 4 como en el apartado 6, ya habla de la segregación educativa y habla de la segregación residencial, porque esta es otra de las condiciones indignas que tenemos en nuestra sociedad. La segregación residencial en la que viven muchos gitanos y muchos migrantes en nuestra sociedad. Yo hace poco estuve en un seminario que decía de las ciudades que cuidan. ¿Qué ciudad cuida cuando tiene a 15 minutos de su centro Cañada Real, por ejemplo? Que no tiene ni un solo servicio, que los niños están ahí segregados, que no tienen condiciones de vida digna y que tienen, digamos, todas las condiciones de exclusión. O sea, que parece que en determinados discursos vamos de una manera muy avanzada a nivel democrático, pero determinadas cosas las seguimos abandonando. Y creo que ahí tenemos dos grandes retos pendientes legislativos. Tenemos la Ley de Vivienda, que espero que siga su cauce en el Congreso,
Pero yo quiero que tengamos una ley de vivienda donde también se aborden cuestiones estructurales tan importantes como es la segregación residencial y la infravivienda que afecta a grupos excluidos de nuestra sociedad. Tenemos esa ley de educación que ya habla de la segregación escolar, pero no acabamos de ejecutar medidas específicas para el abordaje de la segregación escolar. Por lo tanto, seamos valientes en la puesta en práctica de políticas que realmente van a eliminar la discriminación estructural que viven muchas personas. Creo que es el momento de que en democracias avanzadas no permitamos la discriminación. Es lo más duro que puede vivir una persona. Yo en muchas ocasiones siempre lo he escuchado. Y a los gitanos lo que más nos duele es el rechazo. O sea, ser gitana y no quitarte al guarda de seguridad en un centro comercial porque hay una presunción de que vas a robar es muy duro. Es un ataque a la dignidad muy duro. Y esto le sigue pasando a las mujeres gitanas y a otras mujeres, por esa intersección que tenemos en nosotras. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir avanzando en las herramientas legislativas. Tenemos reto pendiente con la materia de la Autoridad de Igualdad de Trato y también creo en lo que es la sensibilización social. Miren, vivimos momentos convulsos, difíciles. Como ustedes saben, ahora volveré al Congreso, ¿no? La crispación, el rechazo, el enfrentamiento. O sea, en el cimiento de los derechos humanos nos encontramos en un momento difícil, complicado. Y tenemos que ser capaces de crear sociedades respetuosas con la diferencia. El respeto a la diferencia, el respeto al otro. Puede haber diversidad de opinión, pero tenemos que ser capaces de dejar el lenguaje violento, las reacciones que en lugar de generar cohesión, lo que genera es separación entre la propia ciudadanía. Y yo creo que aquí todos podemos contribuir, todas las personas podemos contribuir en lo que es la sensibilización de nuestra sociedad. Desde el entorno educativo, desde el entorno laboral, desde el entorno familiar. Entonces, yo creo que en el Día Internacional contra el Racismo también tenemos que acordarnos de esta cuestión tan relevante que es la sensibilización social. Sensibilización social que hay que trabajar también en los campos de las redes sociales, de los medios de comunicación y Internet. Porque al final, yo siempre digo, el racismo es como un virus que va ahí, cala y al final genera situaciones duras. Sabemos todos lo que ha pasado en la historia y todos sabemos lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Entonces hay que seguir trabajando en estos campos y meternos en las redes sociales, en Internet, en los medios de comunicación. Y miren, yo quiero recordarles un caso que tengo grabado pues porque todavía está sin resolver. Y esto también solo nos pasa a los gitanos y a las gitanas. Quiero dedicar unas palabras a lo que sucedió en Peal del Becerro. Hubo una resolución específica por parte de este Consejo y sigo preocupada con él. Y les voy a decir, cuando un gitano, una gitana, presuntamente comete un delito, las reacciones antigitanas las paga todo el colectivo. Me parece muy poco avanzado el que se hagan manifestaciones racistas que obliguen a la gente a salir de sus casas. Con los niños, que dentro de lo que es el propio Código Penal las culpabilidades son individualizadas y aquí lo que se hace es colectivizar la culpa. Pero es que luego las consecuencias posteriores, y por eso digo que sigo preocupada, siguen sin resolver. Porque también quiero poner de manifiesto que hay familias gitanas que se han tenido que ir de sus hogares y que actualmente lo único que están haciendo es llamar a las puertas de las organizaciones para ver cómo resuelven ese problema, porque en determinados sitios no tienen vivienda, porque tampoco pueden rehacer sus vidas. Y esta es la realidad cotidiana, las consecuencias de actos antigitanos colectivos. Y eso también lo vamos teniendo como sin resolver. O sea, no está generando, no hay una estructura generada ante movimientos, digamos, antigitanos, como decíamos, de crear algún tipo de protocolo para que todos, digamos, nos pongamos en marcha, primero, para evitar las reacciones antigitanas colectivas y luego para saber cómo atender a las familias. A veces tengo la sensación de que también es una cosa de luego sálvese quien pueda. No, sálvese quien pueda en cuestiones de derechos humanos y de vivir con dignidad y de injusticia desde un punto de vista discriminatorio, me parece que no nos lo podemos permitir, ni la Administración estatal, ni la autonómica, ni la local. Por lo tanto, yo aquí también creo que debemos ser serios y recomponer de una manera más efectiva nuestro trabajo.
Espero que paséis buena jornada de trabajo. Quiero acabar con el agradecimiento por haberme invitado a compartir estos ratitos con vosotros y feliz Día Internacional contra el Racismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Me toca a mí ahora. Me toca a mí. Eres la última. Sí. Bueno, pues, ¿qué más decir después de escuchar a todas las compañeras y a todos los compañeros? Es importante, al ser esta semana antirracista y además reivindicando el Día Internacional contra el Racismo, pues que por lo menos pongamos toda la carne en el asador, aunque de manera cotidiana ya lo vamos haciendo en el trabajo diario, porque para eso estamos aquí. Muchísimas gracias a las compañeras que han participado antes que yo. Les doy absolutamente las gracias. Nos preocupan muchas de las cuestiones que ha estado planteando Sara. Nos preocupa los delitos de odio racistas, la incitación al odio en las redes, el antigitanismo, por supuesto, el racismo antiafro, la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y las manifestaciones de intolerancia que constituyen actitudes, desde luego, que atentan contra la dignidad de las personas y perjudican gravemente la convivencia. Por ello somos absolutamente conscientes de la necesidad de trabajar en línea con la coordinación, con todos los departamentos que lo estamos haciendo ahora y las plataformas que agrupan las entidades del tercer sector, en los grupos antirracistas y las organizaciones de todo tipo, ¿no? En esa línea es en la que hemos estado siempre abiertas y ahí seguiremos, ¿no? Como ya anunciamos el año pasado, hemos estado trabajando, como ha comentado el presidente Antumi Tuasille, en el proyecto de ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas. Como bien sabéis, además hemos recibido muchísimas aportaciones, que eso no lo quiero repetir, sí que es verdad que están ahí las organizaciones que nos han ayudado a darle un nivel jurídico a esta norma. Es necesaria, por supuesto, no lo voy a repetir más, pero todas las veces que hagan falta es necesaria una ley contra el racismo que reconozca el racismo estructural, ¿no? Y esté presente, este racismo estructural está presente, absolutamente presente en la sociedad española, y una ley que contenga políticas proactivas para combatir este racismo. Estas políticas, como señala el plan de acción antirracista de la Unión Europea del 2020 y 2025, una vez evaluada esta magnitud de racismo estructural que se va a debatir esta semana, veremos a ver de qué manera lo hacemos, y deberían consistir, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales, en medidas de acción positiva de carácter temporal para repensar, desde luego, las desventajas que han tenido algunas sociedades, algunos grupos poblacionales y étnicos más expuestos a la discriminación racial, porque sufren como nadie el racismo estructural. También queremos que el futuro proyecto de ley contemple medidas para evitar el perfil racial ilegal y para evaluar los riesgos que el desarrollo inadecuado de la inteligencia artificial puede tener en la lucha contra el racismo, persiguiendo dos objetivos fundamentalmente: prevenir, erradicar, sancionar y reparar cualquier forma de discriminación e intolerancia, y es esencial proteger adecuadamente las víctimas del racismo y del discurso del odio. Y en este camino estamos trabajando combinando enfoques preventivos y enfoques reparadores. Por nuestra parte, pese a que el calendario cada vez es menos favorable, vamos a intentar que la futura ley avance en lo próximo y que avance lo más pronto posible.
En el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre del año 23, se prevé la organización de un encuentro internacional en noviembre del 2022 que se celebrará en Barcelona, titulado Personas afrodescendientes en la Europa, reconocimiento, justicia y desarrollo, que contará con la presencia de los Estados miembros de la Unión Europea y la sociedad civil afrodescendiente europea, así como algunos gobiernos internacionales y países con peso en esta temática de la sociedad, y que recordemos que estamos en el decenio de la afrodescendencia y en España más bien se ha hecho poco. Por eso le dedicamos este semestre a la afrodescendencia. En este encuentro se expondrán y se debatirán en la línea con el Plan de la Unión Europea sobre planes de acción nacional contra el racismo, la legislación nacional antirracista de los Estados miembros, la recogida de datos étnicos, el racismo estructural y la representatividad de personas afro en las instituciones y en medios de comunicación. En cuanto a la intensa agenda de esta tercera semana antirracista, en la primera mesa quiero contarles cómo van a estar organizadas. Comenzará después del almuerzo. Debatiremos y contaremos sobre la situación de los asentamientos en España, que es una de las preocupaciones centrales de la Dirección General y de este Ministerio. Tendremos el placer de contar con representantes de organizaciones civiles, con algunas de estas direcciones y con la Dirección General, y trabajando también, que hemos estado con ellos en los asentamientos, como son Andalucía Acoge, Fundación CEPAIN, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano. Analizaremos los estudios realizados en este ámbito en el Ayuntamiento de Barcelona, que también han tenido diversas buenas prácticas en la atención a las personas que viven en los asentamientos, y que sin duda nos dará una valiosa visión de cómo han ido trabajando la perspectiva municipal. A continuación, en el acto de la tarde de hoy, tendremos la oportunidad de tener un debate abierto sobre los logros del antirracismo y los retos de una agenda antirracista. Es nuestro deseo en este encuentro, y queremos dar voz, como hemos dicho antes, a la pluralidad del movimiento antirracista, y para ello contaremos con representantes de la Fragua Project, SOS Racismo Madrid, Movimiento Estatal Regularización Ya, Sindicato de Manteros de Barcelona, Asociación de Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad, ADNUSI, y con la Red Latina de Servicio Doméstico, CEDOAC. En las sesiones próximas del día 24 tendremos la oportunidad de debatir sobre los datos de origen étnico y de conocer la propuesta que desde este Ministerio, junto al FEDRE y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que apoyan y suscriben el documento, se ha trabajado con el Instituto Nacional de Empleo, al que agradecemos profundamente el esfuerzo que ha realizado con nosotros en este tema, y además con la Agencia Española de Protección de Datos, al que también agradezco profundamente su apoyo. En la primera de las sesiones se expondrá la experiencia que sobre la recogida de estos datos de origen étnico ya se está teniendo en cuenta en España. Para ello contaremos con las representantes de Amnistía Internacional, la Asociación Cultural de Minorías Étnicas UNGA, el Centro de Estudios Gitanos, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, del Ministerio del Interior, Movimiento contra la Intolerancia, y el OVERH, que es Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En la segunda sesión del viernes 24, y en la última sesión de esta tercera semana antirracista, representaremos las propuestas concretas sobre recogida de esos datos. Y hemos dicho desde el Ministerio y una propuesta para que el Instituto Nacional de Estadística pueda recoger este tipo de datos en la encuesta de características esenciales de la población y vivienda del año 26. Creemos firmemente que este podría ser un paso gigante en nuestro país en este ámbito, y un paso, desde luego, social y político, el seguimiento de lo dispuesto en el Plan de la Unión Europea Antirracismo para el 20-25. Pero lo vamos a seguir debatiendo. Ya tenemos una propuesta concreta
concreta, como nos pidió el pueblo gitano, pero sobre ella queremos consensuar un documento de acción final. Para compartir esta propuesta contaremos en la mesa, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Nacional de Estadística a través de Antonio Argüeso, el director general de Estadística de Población. Asimismo, se sumarán al debate de esta mesa nuestras representantes de la Agencia de Protección de Datos, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitaria de Andalucía y a nivel internacional es un placer comunicarles la presencia de Pastor Murillo, que es miembro del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes de la ONU, y a Rosalía Lacheva, jefa de Antirracismo y No Discriminación de la FRA, Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El objetivo es la propuesta presentada, es la realización de una encuesta que nos dará mucha información desagregada para la formulación adecuada de las políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación racial, evaluar el racismo estructural y facilitar la inclusión de los grupos poblacionales étnicos que sufren con más asiduidad como víctimas del racismo, la discriminación racial, y tener más información sobre las brechas de implementación o implementación inadecuada de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Es decir, que conozcamos y tengamos más datos de los problemas que tienen los afrodescendientes, las poblaciones no blancas, para acceder a la universidad, por ejemplo, o a la situación de empleos precarios que ya se ha comentado aquí, que sufren algunos grupos poblacionales, o los problemas de vivienda del pueblo gitano, por poner ejemplos de información que ya conocéis, que podemos conseguir en estos datos para poder formular y reformular políticas públicas. En la Unión Europea, el Plan de Acción Antirracista del 2020-2025 señala que la información precisa y comparada en esto es esencial para formular políticas públicas y requiere de datos desagregados por origen étnico para recoger tanto las experiencias subjetivas de discriminación como las experiencias activas, mencionando la conferencia y el Plan de Acción de Durban y su apoyo a la necesidad de establecer en la población del desarrollo de estas estadísticas desagregadas que se deben recoger con el consentimiento explícito de los encuestados, basado en la autoidentificación y consistente con los estándares de derechos humanos y protección de la privacidad. Para dar por finalizada la agenda del viernes 24, lo que vamos a hacer es que tendremos una sesión de clausura y cierre de esta tercera semana antirracista, y para caminar la jornada tal y como se viene haciendo en los últimos 3 años, se guardará un minuto de silencio en el exterior del edificio, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica. Es lo que hacemos en recuerdo de estas víctimas. No quisiera alargarme más y antes de acabar esta intervención quisiera transmitiros lo importante que es para esta pequeña dirección general poderos ofrecer por tercer año consecutivo el programa de esta Semana Antirracista que hemos celebrado cuidadosamente y que esperamos que os resulte interesante. Agradecer también de todo corazón su apoyo a las personas que nos van a acompañar durante estos días, agradecer la presencia de nuestra secretaria de Estado. Gracias, Pam, a todos y a todos los ponentes que intervendrán durante la primera jornada y a los que lo harán en las siguientes, el viernes. Hago extensivo mi agradecimiento al equipo de profesionales de la Dirección General y a todo el personal que desde distintas dependencias de este Ministerio, informática, gabinete de comunicación, gestión económica, asuntos generales, seguridad, streaming, han hecho posible que estas jornadas pudieran realizarse, y también los intérpretes de signo en inglés que nos acompañarán el próximo viernes y de lengua también de signo. Muchísimas gracias. Le doy paso a nuestra secretaria de Estado. Gracias, Pam.
Bueno, buenos días. Quiero, antes de que se vaya, agradecer también el trabajo que hace Antumi como presidente del CEDRE, por supuesto a nuestra directora general, a todo el equipo de la delegación de la Dirección General, a su subdirector Nico, que desde luego también junto con Rita al frente están haciendo un trabajo excelente en los últimos años, que posibilita esta semana antirracista de hoy, pero muchos más elementos. Me gustaría ser muy breve porque quiero lanzar algunos mensajes y porque también creo que lo importante no es que hable yo hoy aquí. Creo que una de las cosas en las que ha acertado esta Dirección General es que nos ha hecho pensar y nos ha hecho resituarnos a muchas personas que estamos en la política institucional y también a la ciudadanía en general. El lanzamiento de la campaña Yo no soy racista, pero creo que ha abierto un debate necesario, que es un debate que tenemos que abordar de manera autocrítica hoy, y por eso también quiero comenzar haciendo eco de la protesta que había ahí fuera para solicitar, ¿no?, que hubiera una interlocución entre el Ministerio y las distintas activistas antirracistas con las que hablamos con frecuencia, pero que desde luego un día como hoy tiene mucho más sentido que podamos hablar. Decía el otro día Gabriela Wiener en el Encuentro Internacional Feminista que el feminismo, y estaba aquí ahora ella, y creo que es importante hacerme eco también de lo que ha dicho, que compartimos, que el feminismo, de la misma manera que se la ha jugado por la comunidad LGTBIQ, también se la tiene que jugar por el antirracismo. Y creo que este año, el año 2023, tiene que ser el año del antirracismo. Y me gustaría poder hacer algunas reflexiones sobre esto, y quiero ser breve, pero no por ello quiero que sean menos importantes. En España los derechos humanos no deberían de tener apellidos, pero desde luego sí que han tenido condicionantes y han estado condicionados sin duda por el origen étnico y por otras causas también, como os ha dicho antes, por la identidad de género, la orientación sexual, el país de origen o otras tantas causas como incluso el código postal, ¿no? Pero es verdad que con lo que tiene que ver con el origen étnico creo que tenemos una deuda pendiente por la que deberíamos de hacer al menos dos cuestiones. La primera de ellas es empezar a pedir perdón. Creo que hay mucha gente a la que le tenemos que pedir perdón en este país, a las personas migrantes, a las personas racializadas, a las que siguen estando a día de hoy en situación irregular y, desde luego, también muy especialmente a todas aquellas mujeres que están en estas condiciones, porque creo que a nadie se le escapa, y este es el Ministerio de Igualdad, si hay alguien que sufre particularmente esa vulneración de derechos a la que nos estamos refiriendo, son especialmente las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Tenemos que garantizar los derechos de estas personas, tenemos que garantizar el acceso a la justicia de estas personas cuando estos derechos son vulnerados y, sobre todo, tenemos que tomarnos mucho más en serio que España tiene que tener un compromiso contra el racismo. Y no basta con la conmemoración de un día como el de hoy, evidentemente es importante conmemorar el Día Internacional contra el Racismo, sino que tenemos que ir más allá. Y a mí me gustaría señalar algunos aspectos en los que creo que tenemos que empezar a comprometernos y empezar a reconocer que en España están sucediendo cosas que no nos permiten hablar de que todas las personas de este país somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Tomarse en serio la lucha contra el racismo tiene que comenzar por, desde luego, no permitir que sigan existiendo los asentamientos como lo que sucede en la Cañada Real o lo que está sucediendo también en Almería o en Huelva. También, especialmente, las vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres, particularmente aquellas que sufren violencias machistas, explotación sexual, sin ir más lejos, que están en esos asentamientos. No podemos permitir las muertes en Melilla, no podemos permitir las muertes en el Mediterráneo, no podemos permitir las muertes en Canarias, no podemos permitir que ante los delitos de odio no solamente sigan existiendo, sino que no seamos capaces de abordar la infradenuncia que existen ante ellos y la escasa protección ante la vulneración que supone estos delitos. No podemos tampoco permitir lo que tiene que ver con la escolarización, la segregación que antes mencionaba Sara, pero también la falta en muchas ocasiones de escolarización de niños y niñas por el miedo que tienen muchas personas que están en situación irregular. No podemos permitir la asistencia a vulneración de los derechos laborales a la que se enfrentan constantemente todas las personas que están en situación administrativa irregular. Tampoco, desde luego, las situaciones de vulneración de derechos que sufren las trabajadoras del hogar, no solo situaciones de explotación laboral,
Por supuesto, también situaciones de violencia machista y especialmente hay que decir que hay que seguir luchando contra el régimen de internas que tantas vulneraciones y situaciones terriblemente injustas ha supuesto para muchísimas mujeres de nuestro país. No podemos permitir que exista racismo en las políticas de asilo y refugio y España ha tomado decisiones que han abierto una puerta muy positiva para muchas personas, pero que se la han dejado cerrada a otras tantas y esto es inadmisible en un país como el nuestro. Y sobre todo no podemos permitir que siga existiendo una convivencia con discursos de odio, con discursos que replican la xenofobia, que replican el racismo y con los que convivimos día a día en nuestras instituciones, sin ir más lejos hoy, con una moción de censura presentada por la extrema derecha. Estos ejemplos, que son algunos nada más, no son casos aislados, son parte del racismo estructural que existe en nuestro país. Y el primer paso que tenemos que hacer las instituciones es reconocer que existe, empezar a aprender, empezar a escuchar, reconocer nuestros privilegios y, por supuesto, empezar a tomar compromisos y caminos diferentes. Hay ahora mismo dos caminos que se están tomando muy distintos en Europa. Vemos el camino de lo que hace Meloni, vemos cómo dejan que se muera la gente del Mediterráneo y creo que España tiene una oportunidad de hacer las cosas diferentes. En algunos casos las estamos empezando a hacer ya y son modestas, pero quiero mencionar al menos dos elementos que para nosotras son importantes. En primer lugar, que la interseccionalidad haya sido uno de los principios rectores de todas nuestras normas. La interseccionalidad está presente en el paquete legislativo que ha aprobado este Ministerio, está presente de manera especial en la ley trans, en la ley del aborto, en la ley de libertad sexual o en todas las políticas públicas que hemos hecho para proteger a las mujeres víctimas de trata. No es una cuestión menor y ha sido una pelea. La especial protección de las mujeres migrantes en estas normas ha sido algo que ha costado y ha sido parte del compromiso político de la agenda feminista de este Ministerio. Lo mismo que el poder llevar a cabo este servicio del 021 para la protección de las víctimas de discriminación racial o étnica, que esperemos que pueda estar en marcha cuanto antes. Estos dos aspectos son cuestiones, además de las que ya ha mencionado Rita, que desde luego han requerido una batalla política del primer nivel, un compromiso político feminista, porque creo que este es el compromiso feminista que tiene este Ministerio, que desde luego ha abierto muchos debates, pero es insuficiente y somos conscientes y por eso a mí me gustaría decir algo hoy con claridad, más allá de los compromisos que se han mencionado ya. España cometería un error muy grave si no aprobase en el año 2023 una ley contra el racismo. Este es el Gobierno que se puede permitir aprobar una ley contra el racismo. Este es el Gobierno que no solamente puede tener la valentía de hacerlo, sino que tiene las condiciones políticas y la mayoría parlamentaria necesaria y que quiere apostar por ello para poderlo hacer. Insisto, sería un error si nuestro país no aprobara en el año 2023 una ley contra el racismo. Y quiero decir más, esta ley contra el racismo tiene que abordar medidas fundamentales que se han mencionado ya, algunas de especial gravedad que siguen siendo una realidad en nuestro país y que no podemos permitir, como son los perfiles raciales, pero también esta ley tiene que servir para abordar una cuestión fundamental que muchas activistas antirracistas están demandando en nuestro país, que tiene que ver con la regularización. La ley antirracista tiene que ser también el espacio para que se pueda regularizar a todas esas personas que han llegado a España, como señala la ILP, con carácter previo a noviembre de 2021. Creemos que esta va a ser la única manera de abrir la puerta a reconocerle los derechos fundamentales y libertades a todas estas personas que a día de hoy ven día a día cómo se vulneran estos derechos en sus vidas, lo que les impiden ser ciudadanos de primera como somos el resto de las personas en nuestro país. Es inadmisible que esta situación siga siendo así y creo de verdad que cometeríamos un error como Gobierno si no fuéramos capaces de apostar por esta norma a día de hoy. En nuestra opinión, hacerlo no solamente tiene que ver con que este sea un Gobierno progresista, sino que este es un Gobierno feminista. Y creo que no nos podemos permitir otra agenda las feministas que no sea la antirracista. Creo que el compromiso que hemos tenido con los derechos de las personas LGTBIQ, que el compromiso que hemos tenido con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y el compromiso que hemos tenido con la lucha contra las violencias machistas ha sido un compromiso fuerte, que se ha traducido en una agenda legislativa fuerte. También tenemos que tener este compromiso con la lucha contra el racismo. Este será el único paso que permita empezar a dar la gran batalla, que en definitiva es una batalla también cultural y que tiene que ver con empezar a reflexionar como país por qué hasta ahora hemos permitido que exista con normalidad el racismo y lo hayamos incorporado tanto en nuestras vidas como para que en el año 2021 o 2022 hayamos tenido que hacer una campaña que dice yo no soy racista, pero creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer en primer lugar muchísimas personas en este país, empezando por todas las personas blancas que con nuestros privilegios ocupamos las instituciones, dando un paso atrás
quizás quedándonos en silencio e intentando apostar y apoyar porque esta ley, antes que tarde, pueda ser una realidad. Muchas gracias y espero que esta semana pueda ser una semana de reflexión política al más alto nivel, con todas las representantes que aquí vais a estar, y que sirva para seguir impulsando las políticas antirracistas que nuestro país necesita. Bueno, pues muchísimas gracias, Secretaria de Estado Pam, muchas gracias. Gracias a todas las personas que os encontráis aquí escuchándonos y bueno, y que sirva, ¿no?, este espacio de realmente reflexionar, ¿no?, acerca de las políticas, como bien ha dicho nuestra Secretaria de Estado, políticas que todavía nos falta implementar, ¿no?, en el caso del antirracismo. Dejamos ya esta parte y me parece que ya tenemos el almuerzo, ¿no?, y después de él ya seguiremos con la tarde, la sesión de la tarde. Muchísimas gracias.